En tierras lejanas y olvidadas, donde los desiertos se extienden hasta donde alcanza la vista y el sol abraza la tierra sin piedad, vivía un hombre llamado Job. Su historia, tallada en las páginas del tiempo, es un relato de la antigüedad que aún resuena en los corazones de aquellos que buscan comprender el significado del sufrimiento humano y la fuerza de la fe. Dios, cuya reputación se extendía más allá de las fronteras de su tierra natal. Poseía rebaños numerosos, con camellos que los desiertos y ovejas que pastaban en las colinas verdes. Sus campos estaban llenos de cultivos florecientes y sus graneros rebosaban de cosechas abundantes. Pero más allá de sus riquezas materiales, lo que realmente distinguía a Job era su carácter recto y su profundo amor por su familia. Tenía 7 hijos y 3 hijas, quienes eran la alegría de su vida. Sus días estaban llenos de risas y gratitud, y sus noches estaban marcadas por la calidez del hogar y el amor compartido. Job ofrecía sacrificios regularmente en honor a Dios, no por temor a la ira divina, sino como expresión de su gratitud y devoción. Sin embargo, en los rincones más oscuros del universo, en los reinos celestiales donde los ángeles danzaban alrededor del trono de Satanás, el acusador, se presentó ante Dios y cuestionó Satanás, el acusador, se presentó ante Dios y cuestionó la integridad de Job. ¿No era acaso su devoción una simple manifestación? Dios, en su infinita sabiduría, aceptó el desafío de Satanás. Con una sola palabra, permitió que la vida de Job fuera sometida a una serie de pruebas inimaginables. En rápida sucesión, los mensajeros llegaron con noticias devastadoras, los bueyes y los asnos habían sido robados, los siervos habían sido asesinados y los camellos habían sido saqueados. Y antes de que Job pudiera asimilar la magnitud de sus pérdidas, un viento feroz barrió la casa donde estaban sus hijos, dejando solo ruinas y muerte a su paso. Job cayó de rodillas, abrumado por el dolor y la incredulidad. ¿Cómo podía ser que en un solo día lo hubiera perdido todo? ¿Cómo podía Dios permitir que tal tragedia cayera sobre él y su familia? Su esposa, consumida por el dolor, lo instó a maldecir a Dios y morir. Pero en medio de su angustia, Job se aferró a su fe, aunque temblara en su núcleo. Las noticias de la desgracia de Job se extendieron como el viento del desierto, y pronto vinieron amigos y conocidos para consolarlo en su aflicción. Durante días y noches, se sentaron en silencio junto a él, compartiendo su dolor y su desconcierto. Pero a medida que pasaba el tiempo, sus palabras se volvieron amargas y acusadoras. ¿Qué había hecho Job para merecer tal castigo de Dios? ¿Acaso no estaba siendo castigado por algún pecado oculto? Job se defendió con vehemencia, negando cualquier culpabilidad por sus desgracias. Afirmó su inocencia y clamó por justicia ante el tribunal divino, pero en medio de su desesperación, comenzó a preguntarse si Dios realmente lo escuchaba, si alguna vez encontraría consuelo en su presencia divina. Y así, en los días oscuros que siguieron a su pérdida, Job se sumergió en una lucha interna, luchando por reconciliar su fe con el sufrimiento abrumador que lo rodeaba. Cada noche, levantaba los ojos al cielo estrellado y clamaba a Dios por respuestas, por algún destello de luz en la oscuridad que lo consumía. Pero el cielo permaneció en silencio, y Job continuó su búsqueda solitaria de significado en un mundo que parecía haber perdido todo sentido. En el silencio del desierto, en medio de la oscuridad y el dolor, Job buscó desesperadamente respuestas a las preguntas que atormentaban su alma. ¿Por qué había permitido Dios tal sufrimiento? ¿Qué propósito podría haber detrás de la tragedia que había consumido su vida? Y en el momento más inesperado, cuando la esperanza parecía estar más allá de su alcance, Dios se reveló a sí mismo a Job en una visión poderosa y abrumadora. Desde lo alto, en un torbellino de viento y polvo, Dios habló a Job, recordándole la grandeza de su creación y la profundidad de su amor por todas las criaturas vivientes. ¿Dónde estabas tú cuando puse los cimientos de la tierra?, preguntó Dios, desafiando a Job a contemplar la magnificencia de su obra. ¿Quién encerró el mar con puertas cuando éste brotó con ímpetu de la matriz? En ese momento de revelación, Job comprendió la vastedad del universo y la pequeñez del hombre frente a la grandeza de Dios. Se humilló ante la presencia divina,
reconociendo su limitación y su incapacidad para comprender los caminos misteriosos del Creador. Y en ese acto de humildad, Job encontró la paz que había estado buscando. Aunque el sufrimiento seguía siendo una parte ineludible incluso en los momentos más oscuros de su vida. Con el tiempo, Dios restauró la fortuna de Job, duplicando sus rebaños y bendiciendo sus campos con cosechas abundantes. Le dio 7 hijos y 3 hijas, y su familia creció y floreció una vez más. Pero más allá de las riquezas materiales, Job encontró una nueva apreciación por la vida y una profunda gratitud por cada día que se le concedía. La historia de Job se convirtió en un testimonio eterno de la capacidad del espíritu humano para encontrar esperanza y redención incluso en los momentos más oscuros de la vida. Su fe inquebrantable y su resiliencia ante Yací, la historia de Job trasciende el tiempo y el espacio, recordándonos que, aunque el sufrimiento puede ser inevitable, la gracia de Dios siempre está presente para aquellos que la buscan con fe y humildad. Si te ha conmovido la historia de Job, no olvides dar me gusta y suscribirte a nuestro canal para más contenido inspirador. Comparte esta historia de resiliencia con tus seres queridos y déjanos tus comentarios abajo sobre cómo la fe y la esperanza han tocado tu vida. Nos vemos en el próximo video.